Quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer un pasaje que a primera vista pareciera ser de que no tiene ninguna conexión un pasaje con el otro, o sea, es decir, un texto con el otro. Encontramos, por ejemplo, una hipérbole, luego encontramos una parábola, luego encontramos una historia. Son tres cosas que encontramos. Sin embargo, todo esto tiene un solo tema en común, y ese tema es el que vamos nosotros a estudiar y a predicar en esta mañana. Dice así Lucas 17, del versículo 1 al 19, de la siguiente manera. Dijo entonces a sus discípulos: es imposible que no vengan los escándalos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Más le vale que le sea colgada al cuello una piedra de molino y sea lanzado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais al sicomoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. ¿Y quién de vosotros, que tiene un siervo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y gritando decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo entonces Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No se halló quien regresaba para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, aparte de hacerlo con piedad, con reverencia, con temor a Dios, uno tiene que entender que la Biblia, para poderla interpretar correctamente, también debe ser analizado como un texto, como una obra literaria. ¿A qué me refiero? Lo voy a decir con mucho respeto. Cuando uno quiere entender un pasaje de la Escritura, tiene que tratar de entender el pensamiento del autor al momento de escribir eso. Por eso es que uno tiene que retomar las Escrituras, entender el contexto histórico, ciertos contextos lingüísticos, etcétera, pero también entender la intención por la cual él escribió esto. En el caso de Lucas, en todos estos pasajes que acabamos de leer, es interesante que la idea central es una sola. Y pareciera ser como que son historias diferentes. Y precisamente cuando estas historias se sacan de este texto de manera independiente, es que han surgido varias equivocaciones e incluso herejías. Pero hoy, esta mañana, nosotros lo que queremos es acercarnos a este hermoso texto para hablar de aquel tema que precisamente Lucas quiso explicar. Y para poder nosotros entender cuál es este tema, precisamente quiero nada más para comenzar que recordemos por qué Lucas escribió su evangelio, para poder entender este texto. Principalmente la intención de Lucas de escribir todo el evangelio fueron dos. Una, como él lo dice al inicio en el capítulo 1, él escribió el evangelio para explicarle a un hombre llamado Teófilo cómo eran los hechos acerca de Jesús, aquellos hechos que el mismo Lucas comprobó él mismo antes de escribir, que en verdad hubieran testigos de esos hechos. Y él los escribió para que precisamente Teófilo creyera en Jesús. No sabemos si Teófilo ya creía en Jesús, si era creyente recién convertido o todavía no.
Pero lo que estaba pasando por otros escritos que encontramos en el Nuevo Testamento es que Teófilo se encontraba escuchando una gran cantidad de voces alrededor, como suele pasar en El Salvador también, personas que le hablan mal acerca del cristianismo, mal acerca de Cristo, y por lo tanto él estaba dudando acerca de aquel que oralmente dice: Lucas, tú ya habías escuchado, y por eso yo te escribo para que tengas una percepción correcta de la verdad. Entonces encontramos que Lucas escribe el Evangelio para hacer una apología, es decir, para defender precisamente a Cristo, o el tema alrededor de Cristo, la redención como tal, de las voces extrañas que Teófilo estaba escuchando. Pero una segunda intención de Lucas, que él lo establece después en otros capítulos, ahí por el capítulo 3, es que este Evangelio, él también lo escribió para enseñarnos a nosotros cómo nosotros los cristianos tenemos que vivir en el reino de Dios, que es un mismo sentido del Evangelio de Mateo. Entonces, Lucas, cuando usted lee a Lucas, aunque Lucas trata de respetar el orden cronológico de los hechos de Jesús, no es que él los ponga lo que pasó exactamente en 24 horas. El caso de Lucas 17 que estamos leyendo es un ejemplo. En estas historias que hemos leído, después de la parábola que él cuenta, él dice que en una ocasión Jesús pasando por Galilea, aunque nosotros sabemos que ese hecho fue después de que Jesús contó la parábola, no podemos decir que fue inmediatamente en la misma hora o el mismo día, pueden haber sido semanas. Pero ahí viene el punto. La pregunta es, ¿por qué Lucas lo unió? ¿Por qué Lucas, aunque sí puso en orden cronológico las cosas, ¿por qué no puso todo lo que pasó en 24 horas, sino que él escogió pasajes inspirados por el Espíritu Santo y los puso en este orden? Y es lo que vamos a responder. Precisamente lo hizo así porque el tema central de Lucas en este texto, en estos 20 versículos que acabamos de leer, es que hay una virtud en nosotros los creyentes que nos es necesaria a nosotros practicar todos los días para la correcta convivencia entre nosotros dentro del reino de Dios. Esta virtud es precisamente el perdón. Esta mañana nosotros vamos a hablar acerca del perdón entre seres humanos, del perdón entre creyentes. Y vamos a hablarlo porque no vamos a negar que cuánto resentimiento puede haber en el corazón de una mujer o de un hombre que se siente ofendido, sea que ha sido ofendido o no, pero que se siente ofendido, y precisamente por esos resentimientos, aunque tratamos de cubrirlos con una falsa piedad diciendo, no, yo ya lo perdoné en mi corazón, pero precisamente esa falta de perdón hace que familias, que personas, que iglesias, que relaciones que antes se amaban, sean rotas. Y en lugar de vivir la vida del reino de Dios, se vive el imperio de Satanás en el corazón de cada persona. El perdón es una de las virtudes del alma que solo el Espíritu Santo puede trabajar, pero es propio, exclusivo de los cristianos. Por eso hoy, a manera de reflexión y a manera de mandamiento, nosotros vamos a hablar acerca del perdón. Y no voy a hablar del perdón de aquello que se escribe en muchos libros que son muy importantes, sino que Lucas trabaja con la base y el fundamento del perdón, lo más simple y lo más necesario para poder perdonar. Y ese es el tema de Lucas en todo este pasaje que acabamos de leer, pero es bien interesante. Lucas desarrolla alrededor del perdón 3 verdades. ¿Cuántas verdades? 3. Y la vamos a ver claramente, están muy claras acá. 3 verdades con respecto al perdón. Y usted va a poder ver ahí por qué pedir perdón o por qué hay que perdonar. Por esta razón, el título del sermón de esta mañana es: el perdonar a otros no es una cuestión de fe. Así se llama el sermón de esta mañana. El perdonar a otros no es una cuestión de fe. Vamos a leer una vez más el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces a sus discípulos: es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Ok, la palabra escándalo aquí significa poner tropiezo a otra persona. El uso de esta palabra escándalo ya en las relaciones personales se aplica a aquella palabra, aquella acción, o aquellas palabras
que hacen que otra persona se aleje de sus convicciones espirituales. Por eso es que Pablo, ya no Lucas, sino que el apóstol Pablo en sus cartas del Nuevo Testamento, a esta palabra escándalo, él mismo la define como a cualquier filosofía que precisamente deforma el mensaje de Jesús que usted recibe. En otras palabras, un escándalo es todo aquello que usted por escucharlo o por verlo, usted desviado de su fe. Se va de su iglesia, se va de su casa, rompe una relación o comienza a pensar mal acerca de Cristo, mal acerca del cristianismo, pero por cosas que usted escuchó, por cosas que otro comentó, por filosofías que usted decidió personalmente creer y por lo cual usted duda de Dios y de su palabra. A eso Dios le llama escándalo, precisamente porque eso es escandaloso, es tal pecado para Dios el ser escandaloso para otras personas o ser de piedra de tropiezo para la fe de otros, que entonces Dios dice, ay de aquel por el cual vienen el ¿qué? Los tropiezos o los escándalos, ay de ese. Y por eso luego dice el versículo 2. Más le vale que se le sea colgada al cuello una piedra de molino y sea lanzado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Y dice entonces, y Jesús reafirma, comprenda que delante de mi Padre, el poner piedra de tropiezo a la fe de alguien es escandaloso. Ay de aquel que con sus palabras contamine el otro de tal manera que la fe del otro sea afectada. Pero en ese contexto, entonces viene y dice entonces lo del versículo 3. Por lo tanto, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. Y viene el punto. Entonces Jesús entra en el tema del perdón y él dice, pero así como es escandaloso ante la faz de Dios, ante el rostro de Dios, es escandaloso que alguien sea por pie de tropiezo a la fe del otro, también así es de escandaloso cuando usted no perdona a aquel que le hizo tropezar. Y entra en el tema del perdón. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, porque hay un ay antes, ay. Mirad por vosotros mismos, cuídate tú de no caer en semejante escándalo. ¿Cuál escándalo? No perdonar y tú mismo ser piedra de tropiezo a ti mismo y a tus propias relaciones. Cuídate de ti mismo. Y entonces Jesús entra en el tema del perdonar y lo compara al escándalo del cual mencionó. Precisamente cuando entonces viene Jesús y dice, y entra en el tema del perdón, para enfatizar cómo es que tenemos que perdonar. Entonces él dice lo siguiente, hoy vamos a ver del versículo 3 y el versículo 4, dice así. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. En otras palabras, Jesús enfatiza y dice que si nosotros no queremos ser de piedra de tropiezo para nosotros, nuestras relaciones o para los demás, si no queremos servir de escándalo en el reino de Dios, perdonemos. Y el perdón es tan serio que incluso Jesús dice, y si 7 veces viene Él a pedirte perdón, aunque tú digas en tu mente, no, es que este me está pidiendo perdón de labio para afuera, de los dientes para el labio. Igual si 7 veces viene y en tu mente viene de los labios para afuera, aún así, ¿cuántas veces tenemos que perdonarlo? 7. Ahora bien, cuando Jesús viene, es interesante la reacción de los discípulos. Jesús viene y les dice, Pedro, Juan, etcétera, ¿ok? Tienen que perdonar. Si 7 veces viene alguien a pedirles perdón, aunque ustedes lo cuestionen, 7 veces lo tienen que perdonar. La reacción de ellos, ¿cuál fue? Vamos a ver qué reacción es. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que tenemos que perdonar? ¿Se da cuenta? Esa fue la reacción de ellos. No, Señor, si ya sabemos. Ya sabemos, no. ¿Y para qué no estás predicando si ya sabemos que tenemos que perdonar? Es más, la reacción de ellos fue, dijeron los apóstoles al Señor, versículo 5, ¿qué le dijeron?
Aumentanos la fe. Es decir, es interesante lo que ellos le pidieron. Pudiera parecer piadoso. Señor, yo quiero perdonar, pero entonces aumenta mi fe, porque ¿sabes qué? No quiero. No me dan ganas, no puedo. Veo a la fulana, veo al fulano y se me retuerce el estómago. No quiero, no puedo, no puedo. Aumenta mi fe, Señor. Es decir, de alguna manera ellos comienzan a manifestar que el mandamiento les es gravoso. Es decir, les es una carga, les es una dificultad. Y ellos piensan que el perdonar es una cuestión de fe. Que si su fe fuera aumentada, ellos perdonarían. Pero como su fe no es aumentada, ellos no pueden ¿qué? Perdonar. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Dios o ellos? Dios, porque si Dios no les da más fe, entonces ellos que están libres ¿de qué? De perdonar según ellos. Entonces, para ellos el perdón es una cuestión de madurez. Por ejemplo, no, es que yo voy a perdonar cuando yo crezca o sienta y voy a orar y yo sé que Dios me va a hablar y ahí lo voy a poder perdonar a fulano. Ok, vamos a ver si eso que tú piensas o eso que se puede pensar es propio de un cristiano o es propio de un impío. Y es lo que viene a hablar Jesús. Entonces, sigamos la lógica. Viene Jesús y entonces le dice, tiene que perdonar hasta 7 veces. Bueno, Señor, si tú quieres que nosotros perdonemos, entonces aumenta nuestra fe. Entonces viene Jesús y oiga lo que le dice mi Señor, hombre. Oiga, versículo 6. Dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais al sicomoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. ¿Cuál fue la petición de ellos en el versículo anterior? Es decir, si usted pide que le aumente, si usted le pide a Dios que Él le aumente su fe, es porque usted está dando por hecho que usted tiene ya ¿qué? Fe. Fíjese bien, usted asume y usted cree que ya tiene fe. Por eso usted pide que ¿qué? Que aumente la fe. Pero usted viene Jesús y le dice, ay, pajarito, le dice. Oiga cómo comienza. ¿Y cómo comienza? Si tuvieras fe. En otras palabras, ustedes no tienen fe. Por eso no puedes perdonar. Dice, si ustedes tuvieran fe, y aquí hay una hipérbole, esta es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, es un recurso literario que se ocupa muchísimo. Por ejemplo, todo el día estuvo lloviendo, y tal vez llovió toda la tarde, pero no todo el día, pero por usted llovió. No, hombre, si hasta sapos y culebras cayeron ayer, vos. ¿Cayeron sapos y culebras? No, pero usted con eso, no es que está mintiendo, sino que es un recurso literario que usted ocupa para demostrarle a ellos que fue tremenda tormenta la que cayó, ¿sí o no? Entonces todo el mundo lo entiende. Entonces, cuando Jesús dice esto, este versículo no puede ser tomado a la ligera o para sanidades espirituales, etc. No. Para sanidad de enfermedades, no. Este versículo es una hipérbole para demostrar una realidad. ¿Cuál realidad? La siguiente. Cuando Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe, mire, no como un chojol, ¿verdad? No como un zapote, no, como un grano de mostaza, va, no voy a ir tan lejos, como un grano de mostaza, les dice. Si en verdad tuviera fe, ustedes le dijeran a este sicómoro que se fuera para allá y se plantaría en el mar, y él les obedecería. En otras palabras, él está diciendo, ustedes me piden para poder perdonar a alguien que su fe les sea aumentada, porque piensan que el perdón es una cuestión de fe. Pero el perdón no es una cuestión de fe, es una cuestión de obediencia. Porque ustedes resulta que no tienen fe, sino que tienen una fe muerta. Porque una fe es una fe ¿qué? Muerta. Es decir, Jesús les comienza a demostrar a ellos que el perdón es una cuestión de obediencia, no es una cuestión de fe. Solo aquel que ha sido regenerado va a perdonar y no necesita de que sea aumentada su fe, no necesita de un impulso. Simplemente el que es regenerado, porque se sabe regenerado, perdonado por Dios primero, es que uno perdona al otro aunque no tenga el deseo, pero uno lo perdona automáticamente. ¿Por qué? Porque la fe, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué? Por las obras. Entonces este es el punto.
Lo que Jesús comienza a demostrarles es que el perdonar o cumplimiento de cualquier otro mandamiento no es una cuestión de fe, señores. Es una cuestión de obediencia por agradecimiento a Dios de lo que Él ha hecho previamente en nuestra vida. Por eso es que Él nos da mandamientos. Fíjese bien, cuando Dios le dio al pueblo hebreo los mandamientos en el monte Horeb o en el monte Sinaí, como se le llama en la Escritura, antes de la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de la liberación de Egipto, o fue después de que fueron liberados. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios les dio la ley? ¿Antes o después de la salvación de ellos? Después. ¿Por qué Dios da mandamiento? Porque ya los había salvado. Porque los mandamientos es la respuesta de gratitud de un pueblo que ha sido redimido por Dios. Entonces, la fe se manifiesta precisamente por las obras. Alguien que dice que cree en el Señor, pero que no sabe perdonar, el tal ni siquiera es cristiano. No es una cuestión de fe, es una cuestión de ¿qué? De obediencia. Entonces, por esa razón, Efesios 4 dice lo siguiente, capítulo 4 del 31 al 32 dice: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Vaya, aquí hagamos un pequeño examen. A ver cuántos sacan 10 y cuántos sacamos 0. Dice, toda amargura. Uy, solo ahí ya empezamos con 5. Solo unos 5 amargados han de ver aquí ahorita, nada más. Vaya. Toda amargura. ¿Qué más? Luego, ¿qué más? Ira. ¿Qué más? Uy, a los que les gusta andar peleando, a gritería, etcétera. ¿Toda qué? Uy, maledicencia. Ahí sí, ahí casi todo, la mayoría. Todos nosotros. Maledicencia es maldecir de alguien, es hablar mal de alguien. Es cuando usted, por ejemplo, toma una red social y se acaba a alguien, sea una autoridad, un político, lo que sea. Hablar mal de alguien, maledicencia. Está en una reunión social y usted se acaba al pobre tipo porque a usted le ofendió, le cayó mal o cualquier otra cosa. Toda malicia sea que quitada entre vosotros. Entre vosotros. Relaciones, ética del reino, de entre vosotros sea quitada. ¿Pero cómo? Y dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 32. Y sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora, ¿sobre qué base? Como también Dios en Cristo os perdonó. ¿Entiende usted? Es decir, la fe en Cristo Jesús no se confunda. La fe en Cristo no se demuestra por lo que usted habla. Tampoco usted va a demostrar su fe por lo que usted escribe en las redes sociales. La fe se demuestra por nuestra obediencia a aquellos mandatos de Dios que por agradecimiento buscamos obedecer. Indistintamente si nos gusta o no, lo hacemos por agradecimiento a Dios. En ese contexto es que está el perdón. El perdón no es una cuestión de fe. No es una cuestión de madurez, es una cuestión de obediencia. Tanto así que en Colosenses se nos dice claramente esto una vez más. Colosenses 3, del 12 al 13 dice: por tanto, vestíos como escogidos de Dios. Vestidos como cristianos. ¿Cuántos declaran ser cristianos? Levanten la mano los que dicen ser cristianos. Ok, perfecto. Entonces, se supone que si usted es cristiano, cuando viene alguien y lo ofende, usted se viste de esta manera. ¿Cómo se viste? Santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Una vez más, la base del perdón es el agradecimiento. Es decir, yo voy a obedecer a Dios, voy a perdonar a mi prójimo, pero porque yo ya primero fui ¿qué? Perdonado por Él. Entonces viene el punto. Mire, la fe se puede falsificar con palabras. Usted puede decir que es cristiano, usted puede ir a una iglesia. La fe se puede falsificar con nuestras palabras o con nuestro comportamiento, lo que se llama una falsa piedad. Pero no se puede falsificar en nuestras decisiones. Todo lo que usted decide hacer en el día a día demuestra su fe. Por ejemplo, si usted dice que usted ya perdonó a alguien, pero usted no busca restablecer esa relación con esa persona, es porque no lo perdonó.
aunque esta persona le insista. Estoy hablando de una persona que le insiste a usted en volver a establecer la relación. Si usted no lo perdona, si usted dice perdonarlo, pero no busca o no quiere relacionarse con esa persona, realmente usted debe de cuestionar si en verdad lo ha perdonado o no. Por ejemplo, si usted dice que es cristiano y que ha perdonado a alguien, pero usted no ha sido llenado de entrañable compasión, y que quiero que entendamos qué tremendo lo que dice la Escritura. Dice, por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, y oiga esto, de sentimientos entrañables de compasión. ¡Wow! De sentimientos, no habla de voluntades, habla de ¿qué? De sentimientos entrañables ¿de qué? De compasión. Si usted dice, por ejemplo, yo perdoné a fulano, pero por dentro usted se enoja de escuchar las bendiciones que Dios trae sobre ese fulano o fulana, y usted se retuerce hasta el hígado por lo que usted está escuchando que Dios hace con esa persona de bendición, eso demuestra que usted no está vestido de sentimientos entrañables ¿de qué? De compasión, sino de venganza, lo cual pudiera demostrar que usted no es cristiano, aunque usted piensa que lo es, como los discípulos, que pensaban que tenían fe, pero Dios les dice, no tienen fe, está muerta su fe. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran fe, solo obedecerían y punto. Porque la fe se muestra por obras, no por lo que hablamos. Mire, cualquiera puede poner en una red social, soy cristiano. Cualquiera puede decir, soy cristiano. Pero en las decisiones diarias es que nosotros mostramos realmente nuestra fe, y en este caso es el perdón. Si usted tiene algo contra alguien, alguna queja contra otra persona, usted dice la Escritura, perdone. Vístete de sentimientos entrañables de compasión. Le voy a dar un ejemplo. Hace un año atrás, yo recuerdo que en una ocasión una mujer vino a pedir consejería porque su esposo estaba engañándola con otra mujer y tenía ya bastante tiempo, más de un año, de que el hombre la estaba engañando. Y todos los hombres que engañan a la mujer comienzan mintiendo. El 100% dicen que es mentira, luego dicen de que sí, siguen mintiendo diciendo que solo fue una vez, 2 veces, etcétera, hasta que pasan meses, comienzan luego, si quieren seguir en su descaro, dicen toda la verdad, pero ya viven conforme a eso, decirlo, ya lo manifiestan tranquilamente porque la esposa está ahí. Entonces, ese era el caso de esta señora. Ya había pasado mucho tiempo, ya el adulterio era muy obvio, y el hombre ya salía y entraba de la casa como Juan por su casa, obviamente, y él iba a visitar a la mujer y llegaba, etc. Entonces la señora vino, y entre todas las charlas hubo un momento que ella entendió el mensaje de Dios. Y recuerdo que ella dijo, ¿sabe qué, pastor? Ya entendí. ¿Sabe qué yo siento por mi esposo ahorita? Mira, yo no lo voy a negar que me duele. Y se puso a llorar. Y digo, mira, a mí me duele su menosprecio. Yo veo su menosprecio. Yo veo como él me denigra. Yo veo que él me ha restringido hasta el dinero. Porque claro, recuerde que adulterar es costoso, cuesta mucho. Mantener a la otra no es barato. La otra pide más. Entonces, por eso es que los hombres que adulteran son tacaños y ofenden a la mujer en el uso del dinero todo el tiempo. Esa es una de las señales más claras. Entonces, precisamente vino ella y me decía, mire, a mí me duele todo eso, pero ¿sabe qué siento? En vez de vengarme, ¿sabe qué siento, pastor? ¿Qué le dije? Compasión, fíjese. Yo lo compadezco. ¿Sabe por qué? Porque con quien él se va a enfrentar, no va a ser conmigo, va a ser con Dios. Y yo lo amo, fíjese. Y por eso yo siento compasión por él. Eso es el punto. Eso demuestra que esa mujer ¿era cristiana o no era cristiana? Claro. Sentimientos entrañables de compasión. Y por eso le digo, usted puede falsificar su fe. Usted puede decir que es cristiano, pero sus hechos diarios. Aquellos, por ejemplo, que se alejan de las iglesias por un enojo y ponen de excusa que tienen que hacer cositas en la casa, que estoy bien ocupado, que no sé qué, pero no van a la iglesia por un resentimiento, por algo del pasado, demuestra que tienen que resentimientos.
Entonces, y eso demuestra que entonces que ellos no obedecen, porque el perdón es un mandato. Y si no obedecen, pudiera estar entonces diciendo, pudiera, no lo puedo asegurar, no soy Dios, pero pudiera ser que entonces esa persona no sea cristiana de verdad. ¿Por qué? Y regresamos al punto. Porque el perdón no es una cuestión de fe, es una cuestión de obedecer y punto. Pero ¿quién es el que obedece y punto? Solo el que ha sido regenerado, porque se sabe perdonado. Y como se sabe perdonado, puede perdonar también ¿a quién? A otros. Claro. Así que la primera verdad que encontramos, la primera, dijimos que eran tres, que encontramos en Lucas, es que el perdonar no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión de ¿qué? De obediencia. Pero la segunda verdad que encontramos es que no todo acto de obediencia es agradable ante los ojos de Dios. No todo acto de obediencia Dios lo aprueba, sino que la obediencia tiene que estar acompañada de una actitud correcta. Si esa actitud correcta de corazón no acompaña su obediencia cuando usted perdona a alguien, entonces Dios no se lo toma en cuenta. Que por eso es que Lucas pone la siguiente parábola que Jesús habló, para demostrar ese punto. Es decir, hay una obediencia que es una obediencia, digamos, hipócrita o por necesidad, llamémosle así. Más que hipócrita, la definición correcta es una obediencia antropocéntrica, centrada en el hombre, lo hacemos por interés personal. Y hay una obediencia que es la que Dios demanda, que tiene que ver con el perdón. ¿Cuál es este tipo de obediencia? Dice entonces Lucas, cuando él termina hablando, que les dice, si ustedes tuvieran fe, le dirían a este sicómoro que se desarraigara de este lugar y que se plantara en el mar, y este sicómoro, ¿qué haría? Les obedecería. Bajo esa idea diciéndoles, ustedes no quieren perdonar, ustedes no perdonan, no porque necesitan más fe. Ustedes no quieren perdonar porque su fe es una fe muerta. Si ustedes tuvieran fe, ustedes buscarían obedecer. Jesús dijo, el que me ama guardará ¿qué? Mis mandamientos. Solo el cristiano obedece, sin cuestionar a Dios, obedece. Y viene el punto, ¿por qué? Versículos 7 al 10. ¿Y quién de vosotros, que tiene un siervo labrando o pastoreando, cuando venga del campo, le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto, comerás y beberás tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Y oiga aquí la enseñanza, la segunda verdad. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervo inútiles somos, hemos hecho lo que deberíamos hacer. Es como si Jesús al decirles a ellos, perdonen 7 veces, vienen los discípulos y hubieran dicho, ok Señor, entonces aumenta nuestra fe. No hombre, si ustedes tuvieran fe, le dirían esto a que se pasara por allá y se pasaría. Ustedes, el problema es que no tienen fe, tienen una fe muerta. Es que entonces, es como que si en ese momento, entonces hubiera dicho Pedro, siempre Pedro tiene que aparecer con los apóstoles, ¿verdad? Es como que si Pedro hubiera dicho, bueno, muchachos, entonces a perdonar se ha dicho. Ok, perdonemos, pues, está bueno, perdonemos. Hey, fulano te perdona, hey, fulanito te perdona, hey, buena onda, hey, sí. Y comenzará a perdonar a medio mundo. Y Jesús es como que en ese momento hubiera dicho, hey, Pedro, hey, muchachos, tranquilo, vengan, no he terminado. Ustedes tienen que perdonar, pero tienen que tener la actitud correcta. ¿Y cuál es esa, pues? Y no decir que tenemos que perdonar, no. No puedes llevarlo ni al legalismo y no puedes hacerlo como una religión. Hay un solo tipo de obediencia que Dios acepta. ¿Cuál? Y es esta. Jesús viene y le llama, dice, todo siervo, oiga, que cumple a cabalidad lo que se le ha sido ordenado, ¿cómo él le llama? ¿Siervo qué? Inútil. Iglesia, ¿cómo le llama? Versículo 10, así también vosotros. Ya Jesús hablando con los discípulos, terminando la parábola. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervos inútiles, pero ¿por qué es inútil ese siervo? Porque hemos hecho lo que debíamos hacer. Jesús comienza a contar una parábola y les dice,
si ustedes, diciendo a los discípulos, tienen un empleado o tienen un esclavo, que es el término acá, si usted tiene un esclavo que ha pasado durante el día trabajando y él llega del trabajo hacia donde ustedes están, a la casa, si el esclavo quiere descansar y él comienza a servirse su comidita porque ha estado sirviendo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, arando y cuidando ovejas, ¿acaso ustedes como dueños del esclavo, ustedes le van a decir al esclavo, ay, qué esclavo más chulo, mira, ¿sabes qué? Sentate que yo te voy a servir a ti, ¿oíste? Te voy a servir chojoles, cremita, ¿qué querés, papayito? ¿Qué querés? Huevito, va, huevito te voy a hacer. ¿Tú harías eso? No, más bien, por ser tú el Señor y él tu esclavo, sin importarte que él haya trabajado todo el día, no, más bien tú le vas a decir cuando él entra a la casa, ¿sabes qué? Vuélvete a vestir tu ropa de trabajo, ciñete, vuélvete, sírveme a mí, y después de que yo coma y yo beba, entonces tú ¿qué? Vas a comer y vas a beber y vas a descansar, pero antes me tienes que servir a mí. Si este siervo hace lo que tú le pediste, ¿tú le vas a dar gracias al siervo por hacer exactamente lo que tú le pediste siendo tú el amo? No, ese es un siervo inútil, dice. ¿Dónde está la idea? Este es el punto. Jesús comienza a enseñar de que cuando una persona obedece solo por obedecer, en el reino de Dios se le llama siervo inútil. Porque resulta que en nuestra carne hay dos razones por las cuales nosotros casi siempre obedecemos, que eso no es lo que Dios demanda, que es, al final de cuentas es hasta pecaminoso. Hay dos razones por las cuales usted puede obedecer a Dios o un mandamiento. Uno, para usted evitar el cinchazo de Dios. Es como el ejemplo de un niño. Es como que mi hijo chiquito se pelee con mi otro hijo, entonces yo le diga a mi hijo más pequeñito, a Gadiel, vaya a perdonarlo. No, porque él me pegó primero. Anda a pedirle perdón. No, papá, me quito el cincho, le agarro la vara. Va, si no le vas a pedir perdón, te voy a dar. Vaya, papá, vaya. Ay, hermano, te quiero mucho, te quiero mucho. O sea, una pregunta, ¿por qué lo va a hacer Gadiel? ¿Para evitar el qué? El castigo. ¿Obedeció o no obedeció? Sí, pero no lo hizo con la actitud correcta. ¿Con qué actitud lo hizo? ¿Para qué? Evitar el castigo. Esa es una forma en que nosotros los seres humanos obedecemos a Dios, para evitar el cinchazo de Dios, para evitar que Él nos quite algo, para evitar que se destruya una relación, para evitar que alguna disciplina de Dios. Y la segunda razón por la cual muchas veces obedecemos es para ganar un premio. ¿Qué es lo que le pasaba al siervo? ¿Por qué él obedeció? ¿Y por qué Jesús le dijo siervo inútil? La intención o la motivación del siervo por servir a su Señor no era para agradarlo, era para que luego de que él comiera, ¿qué iba a hacer el siervo? Él comer y beber. Él sabía que si no le servía, no había tortilla con sal esa noche. Era un esclavo. Entonces, la segunda razón por la cual muchas veces nosotros obedecemos, buscamos obedecer a Dios, es para nosotros obtener un premio. Es como que si usted escucha a un predicador de estos predicadores falsos cristianos, que comienzan ellos a predicarle y decir, si tú das esto, entonces va a pasar esto en tu vida. Y tú dices, yo quiero eso, yo quiero mi carro. Así que como quiero el carro, voy a obedecer a Dios en esto otro para que Él me dé el carro. Voy a pactar con Dios. Voy a obedecer de tal manera para que Él sane a mi familiar, para que Él haga esto, para que Él... ¿Me debe entender? Es decir, que obedecemos por un interés, para no recibir el cinchazo o para recibir una bendición, un premio. Pero ambas cosas no son agradables para Dios. Tanto que Jesús le llama siervo ¿qué? Inútil. Entonces, si esa no es la correcta actitud cuando obedecemos a Dios en el caso del perdón, vaya, yo lo voy a perdonar. Mire, las mujeres piensan así fuertemente. Vaya, cuando está adulterando al esposo, voy a perdonarlo, porque ellas piensan que con perdonarlo el esposo ahí se va a quedar en la casa y no se va a ir con la otra. No, hombre. Más se va a ir. Cuando vea al hombre que ya consiguió lo que quería, la esposa tranquila, ya no lo molesta mucho, ya se acostumbró al adulterio, ya tiene vía libre el tipo. No. Usted no va a perdonar para evitar un problema, para evitar la discusión, para obtener un premio, no. ¿Por qué los cristianos obedecemos cualquier mandamiento, incluyendo el perdonar a alguien? Por agradecimiento a Dios, para adorar a Dios.
La obediencia del creyente es un acto de adoración. Y precisamente la segunda verdad que Jesús entonces en esta palabra él hace ver es que aunque usted diga voy a perdonar a todos, si eso no lo hace por adorar a Dios, por agradecimiento a Él, usted está haciendo puro legalismo. Que ese es el caso de muchos. No, yo lo perdoné, ¿pero qué no le hablas? No, yo ya lo perdoné, ya estuvo, ya lo perdoné. ¿Sabe qué? Cuando uno es ofendido, en mi caso personal, yo no perdono a alguien por la persona, yo no lo hago por la persona. Por eso es que a mí no me interesa, sinceramente, si Dios bendice a esa persona o lo disciplina. No me interesa, ni ando averiguando. Sino que si yo perdono a alguien cuando me ofenden fuertemente, ¿sabe por qué lo hago? Por Dios. Porque lo amo a Él. Yo lo hago por Él. Y para Él y en Él. No lo hago por la persona. Y es en ese sentido de convertir el perdón en adoración que es que Lucas pone el siguiente historia real, una anécdota que pasó con Jesús. Y así termina Lucas. Siguiente, versículo 11 al 19. Y ahí cierra la idea del perdón. Sigue. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo entonces Jesús dijo: ¿No fueron 10 los limpios? ¿Y los 9, dónde están? No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En toda esta hermosa historia de los 10 leprosos, porque no es una parábola, sino que una historia real que sucedió, recordemos cómo terminó el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid: siervo, ¿qué? Inútiles somos porque hemos hecho solamente lo que teníamos que hacer. Hay personas que se jactan diciendo: yo ya lo perdoné a fulano, pero en la vida se resiente. No puede soportar ver a la persona o no puede enterarse que le va bien a la persona porque resiente. Se retuerce cuando lo ve. ¿Cuántos, por ejemplo, yo he conocido de personas que dicen: no, yo ya perdoné, pero ocupan, por ejemplo, las redes sociales para acabarse a la mar? Ocupan las redes sociales, oiga, para que indirectamente, mediante lo que postean, los demás piensen mal de esa persona que él en el corazón al final de cuentas no ha perdonado. Y por eso pone cosas de doble sentido, o pone cosas indirectas para que piensen mal de esa persona, o de esa familia, o de lo que sea, de su trabajo, no sé. Quiero que entienda que mientras haya ejemplos o manifestaciones, decisiones de venganza, es porque no hay un verdadero perdón, aunque usted diga que ya lo perdonó. Y este es el punto. Jesús dice: si tú haces solo lo que se te pide, pensando que eso es todo, sirve inútil. Pero Señor, yo ya lo perdoné. Y puede ser cierto. Puede ser que ustedes discutieron con su pareja y usted le dijo: mira, perdóname. Y la pareja le dijo: te perdono. Pero pasan los días y usted ve el resentimiento de la otra persona. No se hablan, o actitudes, etc. Entonces, en ese sentido, Dios dice: eso es un siervo inútil. ¿Por qué? Porque solo hace lo que se le pidió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más allá de lo que se te pide. Y da el ejemplo. Fíjese bien. ¿Cuántos leprosos buscaron a Jesús porque ya sabían de Jesús? Por eso lo buscaron. Lo reconocieron porque ya sabían acerca de él. ¿Cuántos leprosos buscaron a Jesús? 10. Ok. Al ellos pedirle sanidad,
¿Cuál fue el mandamiento que salió de la boca de Jesús que ellos tenían que cumplir? Ir a presentarse ¿a dónde? Al sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjese bien. ¿Cuántos de los 10 obedecieron a perfección el mandamiento de Jesús? Los 10 fueron perfectos. Ellos obedecieron, no hay problema. Ellos sacaron 10 en buena conducta. En obediencia 10. Los 10 iban a donde el sacerdote, y por lo tanto, por haber obedecido, la señal de que su obediencia fue perfecta es que ¿a cuántos Dios sanó? A los 10. ¿Por qué a los 10? Porque los 10 ¿qué? Obedecieron, recibieron lo que querían por la obediencia. Ok. Pero estos 10 menos 1 fueron siervos inútiles. Solo uno hizo algo distinto de los demás. ¿Qué hizo él? Regresó. Digan conmigo, hizo más de lo que Jesús le pidió. Porque ¿qué fue lo que Jesús ordenó? ¿Acaso Jesús dijo esto? Váyanse presente allá y luego regresen y me adoran. ¿Así dijo Jesús? No, solo vayan. Y obedecieron. Pero solo uno regresó. ¿Y con qué actitud regresó? Con agradecimiento en su corazón por haber sido, bueno, dice la Escritura que cuando él se vio sano, ya no se fue a un sacerdote, sino que inmediatamente dice, comenzó a ¿qué? A viva voz, ¿qué hizo? Glorificar a Dios. Leamos, lo dice, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo cuando automáticamente se encontró con Jesús? Y cayó sobre su rostro, ¿a dónde? A sus pies. ¿Y qué hizo él? Y dándole gracias, y el versículo 17, y dándole, gracias. En otras palabras, él postrándose, lo adoró y le dio gracias. En otras palabras, él obedeció a Jesús, pero su obediencia la convirtió en un acto ¿de qué? De adoración a Dios. Jesús es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Ustedes pueden decir, ya lo perdoné. No, que no se trata de eso. Si es decir, la actitud correcta que acompaña a la obediencia correcta es adoración a Dios. Tú no perdonas a tu pareja o a quien te ha hecho daño, por muy feo que haya sido. Tú no perdonas por la persona o por la mera obediencia. Tú perdonas porque tu corazón está rebosante de alegría, porque Jesús a ti primero te perdonó antes. Y es tal tu admiración y tu magnificencia acerca de la gracia de Dios, que entonces tú con toda honestidad e integridad y entrañables sentimientos de compasión puedes perdonar el agravio de otros sin ningún problema. Y saludar a la persona viéndola al rostro sin ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque no es lo que Jesús hizo con nosotros, que estando nosotros perdidos y muertos en multitud de pecados, cuando Él viene y a través de la fe nos atrae a Él mismo por la regeneración y nos da el don de la fe para creer en Él, ¿acaso Él no limpia nuestros pecados y pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios? Y por ser hijos de Dios y por esa justificación, hoy tenemos entrada libre directa al trono de la gracia del Señor. ¿Acaso no es por Jesucristo que ahora nosotros podemos platicar con Dios? Como hijo a padre, como amigo a amigo, como hermano a hermano. Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Acaso no es por esa justificación que tenemos esa entrada y que Dios mismo, si usted le pidiera perdón por un pecado que usted cometió hace 5 años, no Dios le dijera probablemente, ¿cuál pecado? Señor, aquel de hace 5 años, ¿cuál? Yo no veo ningún pecado, déjame ver, no veo, yo lo que veo es la sangre del cordero, yo no veo ningún pecado en ti. No es por esa justificación que tenemos entrada y libre acceso a alguien al cual antes odiábamos. ¿Cuánta entonces mayor gratitud nosotros podemos tener a Dios y por lo tanto perdonar a cualquier otro? Porque jamás lo que el otro ha hecho contra nosotros se va a comparar con lo que nosotros hemos hecho contra Dios y fuimos perdonados. ¿Me voy a entender, mi familia? Por eso dice, y cayó sobre su rostro a sus pies dándole gracias. Y eso dice, y Lucas pone, ¿y era qué?
Mire, ahí hay muchas, otro día podemos hablar, pero solo con ese detalle que él escribe, wow, es samaritano. Para empezar, obviamente fue la mezcla de los asirios hoy que usted ya vino a las prédicas de Isaías, ¿verdad? De los asirios con los que estaban en Samaria, esa unión de ahí salieron los samaritanos. El problema del odio entre ellos, entre judíos y samaritanos, es que los judíos decían que los samaritanos tenían una muy mala teología, lo cual era cierto. Malísima teología. Pero Jesús, de alguna manera, lo que está diciendo Lucas acá, Dios a través de Lucas, es que al final tu conocimiento, tu gran conocimiento bíblico, de nada te sirve si tu obediencia no lo haces por agradecimiento a Dios. ¿Cómo es posible que los judíos no hagan esto teniendo gran conocimiento y un samaritano tranquilamente viene y puede perdonar a otro a pesar de tener una mala teología? ¿Por qué? Porque se vio agradecido delante del Dios de gracia que tenemos. Mire, en esta historia todos obedecieron, por lo tanto todos que sanaron, Dios cumplió, pero solo uno regresó entonces glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, postrándose y diciéndole ante él, Señor. Es decir, este único samaritano, él hizo más de lo que Jesús le pidió, ¿sí o no? Sí, no solo obedeció, sino que entonces ¿qué? Lo adoró. Esta es la misma historia que vemos con Naamán el sirio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Eliseo le dice, vete a lavar a tal río? ¿Se acuerdan ustedes? Lo manda a lavarse. Precisamente cuando él va a lavar, ¿cuál fue la orden de Eliseo? Que es 7 veces en el río. Y de ahí sanaría, ¿sí o no? ¿Acaso Eliseo le dijo, luego regresa a mí y me adoras? No, eso no fue la orden. Pero ¿qué hizo Naamán el sirio cuando él se vio sano? Exactamente. ¿A quién regresó? A Eliseo. ¿Y sabe cómo Naamán le llamó a Eliseo? Mi señor. 3 veces le llamó mi señor. Lo mismo, exactamente lo mismo que el samaritano. Y no solamente eso, sino que Naamán le dijo, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti, mi señor? Le dice. Aquí tengo estos vestidos, tengo este dinero, tengo esto. Le dijo, no, es que no me puedes comprar con eso, no me puedes pagar. Es decir, Naamán hizo más allá de lo que ¿qué? Es más, ¿y se acuerda usted lo que él pidió? Permíteme, le dijo a Eliseo, llevar un poco de la tierra de acá, de la tierra, llevármela en sacos, en sus camellos, para que cuando ella llegue allá, yo pueda adorar a tu Dios. Y le digo, porque resulta que es mi Dios ahora. Es decir, cuando él se vio sano, automáticamente esa obediencia se transformó ¿en qué? En un acto de adoración a Dios. Esa es la razón por la cual los cristianos obedecemos. Nosotros no perdonamos por el bien del otro. Nosotros perdonamos porque estamos agradecidos con Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Señor. Nosotros lo hacemos porque lo amamos y porque lo adoramos a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el mandamiento? Entonces, ¿cuál es entonces la tercera verdad que encontramos acá? Dígalo en voz alta conmigo. El agradecimiento, que se traduce en obediencia, es adoración a Dios. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitan, perdone. Perdone. ¿Usted está muy ofendido con alguien? Porque prácticamente usted lo acusa a esa persona de que ha destruido su vida o está destruyendo su vida. Perdone. Perdone. No permita que la falta de perdón esté destruyendo su matrimonio. No permita que la falta de perdón lo aleje de su iglesia, de sus hermanos en Cristo. ¿Cuánta gente ha desfilado en esta iglesia que se han ido por resentimientos? Meses después o semanas después dicen, Dios me habló. No, la carne les habló. Se fueron por resentimientos, por enojos, porque ellos no decidieron traer su ofrenda al altar, dejarla ahí tranquilita e irse a reconciliar con el hermano. No, son tan soberbios en sus corazones, porque probablemente ni siquiera son cristianos, que ellos no quieren perdonar porque no adoran a Dios. No hay agradecimiento en su corazón con Dios. ¿Cuál es el pensamiento del soberbio o del que resiente? Yo no merezco tal injusticia. Pues te tengo una mala noticia. Tú mereces tal injusticia y hasta más. Tú mereces el infierno. Tú no eres perfecto, eres pecador.
Tú no puedes caer en el error de la justicia propia y decir, yo no merezco eso. Claro que lo mereces. Mereces estar muerto. Mereces estar en el infierno. Pero tenemos un Dios de gracia, que con misericordia Él te ofrece la salvación a través de Jesucristo. Y Él rescató tu vida del lodo cenagoso, te dio un nuevo propósito, te regeneró. Si tú no caes más de lo que has caído, es porque Dios en su misericordia no lo ha permitido, no lo quiere. Porque no lo quiere. Si Él quisiera, te suelta. Es más, providencialmente Él ordena las calamidades sobre tu vida. Por lo tanto, perdona. Perdona. Tú dices que perdonas, pero sigues posteando. Tú sigues escribiendo cosas en contra, feas de otras personas. Sigues poniendo cosas de doble sentido. Diciendo, hoy yo estoy bien, para que los demás entiendan, pues antes estaba mal. Es como aquellos que después de divorciarse, ya soy feliz por fin. Mentiras. Hay dolor en tu corazón, para que no eres sincero o sincera. Hay un sentimiento de pérdida en tu corazón. Tú dices, estoy bien, para que el otro no se sienta feliz del divorcio. Eso lo hacen todos los seres humanos. Cuando se van de un matrimonio, cuando se van, los hijos rebeldes, cuando se van de la casa, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que ellos le dicen al papá cuando le llama al papá o la mamá? ¿Qué le dicen? Estoy bien. Es parte de su soberbia. O sea que antes en la casa, ¿cómo él estaba? Mal, es lo que él está diciendo. Y es lo mismo que postea la gente cuando se va de un lugar, de una iglesia, de una relación, de cualquier cosa. No, yo estoy bien, yo estoy bien, es que estoy mejor aquí, no, aquí verás que allá, no, yo estoy, mira, súper bien. No, hombre, es que mira, es que bárbaro, yo, tremendo. Mentira. Es tu propio resentimiento que te hace hablar de esa manera, como una especie de venganza. Perdona. Llénate de entrañable compasión. Y de entrañable, digan conmigo, bueno, si lo pueden decir, longanimidad. ¿Sabe qué es eso? La longanimidad es el atributo comunicable de Dios que nos dice de que Dios con paciencia soporta al pecador en espera de su arrepentimiento. En otras palabras, cuando Dios nos manda en Escritura en Colosenses 3 a que cuando alguien te ofende, tú tienes que vestirte de longanimidad, te está diciendo Dios que tienes que soportar el agravio. Soportarlo, no hablar mal, quedarte callado, no ofender. Soportar. Para que Dios, si Él quiere, pronto le conceda a Él ¿qué? Al que te está ofendiendo, pronto le conceda ¿qué? Arrepentimiento y te pida perdón Él después. Pero hoy tú no te vas a vengar. Hoy tú no vas a hablar mal. Hoy tú no vas a postear. Hoy tú vas a seguir tu vida con paciencia soportando. No te vas a ir de tu casa. No te vas a ir de tu matrimonio, no te vas a divorciar, no te vas a separar de tu relación, no te vas a ir de tu iglesia, soporta. Por eso es que los que se van, ellos no van llenos de longanimidad, de paciencia, ellos van llenos de veneno en su boca y en su mente y su corazón. Los que se van, los que se rompen un matrimonio. Yo nunca he visto un divorcio feliz, en donde los digan, ay, sí, no, siempre hay un sentimiento de doloroso, de separación, de pérdida, de fracaso. No destruyas tu vida. El perdón no es una cuestión de fe, es una cuestión de obediencia. Y la obediencia es una cuestión de adoración, no de actuarlo únicamente. Es una cuestión de adoración y agradecimiento a Dios. Y lo otro, y si usted ha ofendido a alguien, si usted es el que está ofendiendo a alguien, pues ¿sabe qué? Con mayor razón, no se ha de pedir tropiezo a la fe de esa persona. Ay de usted, mejor vaya y pida perdón. Vaya, si usted ha ofendido, vaya y pida perdón. Pero por favor, no lo haga como lo hacen los jóvenes de ahora. Por redes sociales, o por email, o por WhatsApp, ¿verdad? O por Facebook, o todo eso. No, por Line, Messenger, lo que usted quiera. No. Es que sabe una cosa, ¿cómo dice la Biblia? Que usted dejando su ofrenda en el altar, ¿qué tiene que hacer? Ir y estando con Él a solas. No es por un email. No es por un WhatsApp. No. Es de frente, cara a cara. Perdóname, yo te ofendí mucho a ti. Yo me gocé, me alegré ofenderte, hablé mal de ti, estuve en esto.
¿Y qué tiene que hacer el otro? ¿Pegarle la trompada por haber hecho eso? No. Te perdono. Te perdono. ¿Ya? Sin preguntar, mira, ¿y con quién? ¿Cuándo? ¿Qué dijiste? No, te perdono. Tranquilo, está perdonado. ¿De verdad? Sí. No vas a hacer nada. ¿Qué te voy a hacer? Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Pida perdón. Vaya y pida perdón. Y quiero terminar con esto, para animarnos. Mientras Jesús le llamó siervos inútiles a aquellos que solo obedecen, sin tener la actitud de agradecimiento y adoración ante Él, hay un pasaje que a mí, wow, me cuesta creer cómo ese momento va a ser. Más que creer, me cuesta entender, es la palabra, porque sí creo, pero me cuesta entender cómo esto va a ser. A diferencia del siervo inútil, que Jesús le llama inútil como tal y lo deja ahí, ¿sabe qué es lo que Jesús mismo va a hacer con aquellos que sean siervos útiles, que hacen más de lo que Dios manda en su palabra? Lucas 12:37, capítulos antes, Lucas escribió esto, que Jesús dijo: bienaventurados aquellos siervos. ¿Cómo le llama? Siervo. Oiga, a diferencia del inútil, bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. De cierto os digo que Él, es decir, Jesús, se ceñirá y se reclinará a la mesa, y pasando, wow, Él nos va a servir a nosotros. Wow. No entiendo esto. Cuán misericordioso y cuán grande amor Dios tiene por nosotros. Que aunque usted sufra en esta vida, si usted permanece obedeciendo los mandamientos de Dios por adoración a Él, cuando llegue al cielo, Dios lo va a servir a usted en la mesa. Y va a haber paz y gozo eterno por siempre en usted juntamente con Él. Cuán grande amor el del Señor por nosotros. Y quiero concluir con esto. Bienaventurados aquellos siervos a quienes, cuando venga su Señor, hermanos, hermanas, amigos y amigas, independientemente de lo que diga el mundo, Jesús es Dios y Jesús vendrá por segunda vez. Maranata, Señor Jesús, ven pronto, mi Rey. Él va a venir por segunda vez. Él vendrá a juzgar a las naciones. A cada uno va a pagar según sus obras. A cada uno va a pagar según las intenciones de su corazón. Estése velando mientras Él viene. Perdone y vaya y pida perdón. Alabemos al Señor.